tardes. Me oís bien, ¿no? Bueno, antes de nada, quiero agradecer al personal del Pósito y a Luis Segura, que ha tenido la gentileza de acompañarme hoy, y por supuesto a vosotros por acudir a esta cita con el calor que está. Bueno, dicho esto, os voy a poner primero, si me permitís, el vídeo promocional. A la altura de la calle Provenza viene una manifestación por unas pancartas, ¿eh? Vamos a por ellos, reúnete conmigo, cambio. Entrado, vamos a por ellos. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Franco ha muerto. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta. Yo voy a atreverme hoy aquí a daros esta voz de mando. Adelante, españoles, sin miedo a nada ni a nadie, por la fe y por la patria, las banderas en alto. ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España! M20 para M30, cambio. Bien, vamos a ver. ¿Qué sabemos de la transición? ¿Qué nos han contado de la transición durante estos 40 años? Yo os lo digo. Nos han dicho hasta la saciedad que marcó un hito, que fue un paradigma de consenso, que don Juan Carlos nos salvó del 23F, por lo que le tenemos que estar eternamente agradecidos, y que fue pacífica y moderna. ¿Fue esto realmente así? Mirad, durante 40 años se ha mantenido un discurso único oficial de buenismo a través de hagiografías como la serie televisiva Cuéntame, la Fundación Transición Española, que lleva desde el 2007 ensalzando, magnificando todo lo bueno, las luces, solo las luces de la transición. Las sombras se las han callado. O los almibarados documentales de Victoria Prego, que por cierto acaba de sacar un libro, tenéis ahí la portada, para niños en los colegios, instruyéndoles sobre una transición en la que todo fue perfecto. Yo os iba a poner este vídeo, pero es que no me atrevo, porque antes se ha colapsado el ordenador. Era la voz de Victoria Prego en un documental diciendo que la transición duró solo 3 años, que se acabó en el año 78 con la Constitución española y que alcanzamos una democracia perfecta y plena. Eso lo dice ella en ese vídeo. Bien, evidentemente esto es una falacia, porque una transición, un periodo de tránsito de una dictadura a una democracia nunca termina porque se haga una constitución. La transición acaba cuando se normaliza la democracia, cuando las instituciones se consolidan, cuando se deja de conspirar golpes de Estado, cuando se dejan de planear crímenes de Estado, y cuando la situación se normaliza. Y eso no ocurrió en España hasta bien entrados los años 80. Pues anda, que no mataron a gente de
después del 78, que dice Victoria Pérez. Por lo tanto, es un enorme error. Se sigue magnificando a ciertos personajes y se silencia al verdadero artífice, que no fue otro, a mi juicio, que el pueblo, el movimiento obrero y el movimiento estudiantil, porque en realidad nuestra democracia no fue ningún regalo que nos hizo el rey Juan Carlos ni Suárez, fue una conquista popular de millones de españoles que se echaron a la calle y sufrieron en sus carnes registros intempestivos, encarcelamiento, tortura, cientos de torturados, despidos, etcétera, etcétera. De hecho, la mayoría de las decisiones sobre libertades y derechos se improvisaron al albur de esa presión social, pero a ese partícipe que fue el pueblo no lo mencionan nunca. Las flores para Fraga, para Suárez, para el rey o para Felipe. Y no fue, a mi modo de ver, exactamente así. Y os voy a explicar por qué. Mirad, llevamos 40 años ensalzando a ministros franquistas, como por ejemplo Manuel Fraga, al que precedía oscuros manejos en los graves sucesos de Vitoria y de Montejurra, o en el famosísimo asesinato del joven Enrique Ruano, este chaval estudiante de Derecho, al que la policía arrojó por la ventana desde un 7º piso, y que Fraga fragó con el ABC un falso diario para exculpar a los policías y echarle la culpa de que tenía tendencia suicida el chaval. Era todo falso, un montaje que se fue conociendo, y luego le quitaron la clavícula al chaval en la autopsia para que no vieran el tiro que recibió. 25 años después lo supimos. O a Rodolfo Martín Villa, ahí lo tenéis, responsable de una fuerza de seguridad implicadas en crímenes de Estado, que contrató a sicarios con dinero público para asesinar al líder canario Antonio Cubillo. No llegaron a matarlo, lo dejaron parapléjico, que condecoró a torturadores ultraderechistas, que espió a diputados y a periódicos progresistas, y este personaje ha sido condecorado hace poco por Felipe VI en el 2017, pese a estar acusado por crímenes de lesa humanidad en Argentina. O Felipe González, cuyo gobierno heredó hábitos franquistas en la guerra sucia con el GAL, que ya lo había hecho Suárez y que ya lo había hecho Carrero Blanco, pagar de fondos reservados, de fondos públicos, a ultras, asesinos y a sicarios. O a Juan Carlos I, que desde muy pronto se obsesionó por enriquecerse con oscuros negocios, evadir capitales y no pagar impuestos. Y ahora os hablaré de todo esto. Todos estos y otros han pasado a la historia como héroes de la democracia. Oye, y no hubo nada bueno en la transición. Obviamente se hicieron cosas buenas en la transición. Es que es como lo que antes estaba yo diciendo aquí a la periodista. Digo, es que llevamos 40 años escuchando el buenismo, las cosas que se han hecho buenas, pero se han callado las sombras. Las luces no las han repetido hasta la saciedad, las sombras. Pero bueno, Suárez, por ejemplo, yo le reconozco algunas cosas. A Suárez tuvo un papelón. Es decir, Suárez no lo tuvo fácil. Y yo creo que el mayor mérito que yo le atribuiría a este hombre, incluso a la transición en general, es, sobre todo a él, que era presidente del gobierno, fue saber contener a un ejército con una tradición golpista de más de 200 años, que había quitado y puesto gobierno. Lo supo contener, y además estaban muy cabreados con él, desde que legalizó el Partido Comunista. Al mismo tiempo que legalizaba el Partido Comunista, contenía de alguna manera a los militares, pero al mismo tiempo imponía a la oposición democrática una línea roja innegociable durísima. Así, esa era
la gestión quizás más meritoria de Suárez. Obviamente la oposición democrática tuvo que doblegarse a la exigencia de la derecha, sobre todo, y fijaos, el Partido Comunista, que tuvo que renunciar a sus principios históricos. Eso no lo hizo prácticamente ningún partido, y menos los de derecha, por supuesto. Tuvieron que tragar con un rey que puso al dictador, siendo republicano. Tuvieron que tragar con la bandera de los vencedores que habían masacrado a su colectivo. Tragaron con el himno, tragaron con muchísimas cosas. Y obviamente el equilibrio, no hubo un equilibrio, porque... Y además, mirad, os voy a contar, en el libro se cuentan un montón de mentiras que nos hemos creído. Yo viví la transición en mi juventud. De hecho, la primera vez que yo voté fue durante la transición. Y yo me creí todo lo que me decían, todo lo que salía por la tele, todo lo que los libros ponían. Pero ahora sabemos muchas más cosas. Se han desclasificado papeles, se han hecho tesis doctorales extraordinarias. Y ahora tenemos mucha información, ¿no? Mirad. En 1900, os voy a contar algunas de estas mentiras, no muchas porque el libro es muy amplio. Y mira, en 1974 fueron ejecutadas estas dos personas, el anarquista Salvador Puchantik y un mendigo polaco que se llamaba Heinchev. Ahí estáis viendo la portada del caso. Pues bien, resultó que este mendigo polaco, 25 o 30 años después, sabemos que ni era mendigo, ni era polaco, ni se llamaba Heinchev, que era un súbdito alemán, que tenía su familia, que no era una patria, como dijeron, y que se llamaba Georg Michael Wessel. Y le pintaron barba, pelo, patillas bandoleras, bigote, una cara, un aspecto patibulario, para que no lo reconocieran en Alemania y crear un conflicto diplomático. Así se hacían las cosas. Pues esto no se ha sabido hasta hace poco. Y como esto, cientos de cosas. Mirad, hasta en la muerte de Franco nos han engañado. No murió el 20 de noviembre, murió el día de antes, y esto está demostrado. Pues otra milonga de 40 años. Además, esto está, mirad, a los embalsamadores, al catedrático Bonifacio Piga y a su hijo Antonio, que eran dos eminencias, lo llamaron para embalsamar el cuerpo a las 12 de la noche, que empezaba el día 20. Y terminaron en la mitad de la madrugada. Le obligaron, porque ellos cuando llegaron, el cuerpo llevaba un montón de horas muertas. Habían desmontado todo, no había nada. Y al final, pues, esto lo tienen declarado ellos, le obligaron a cambiar las horas de llegada y las horas de salida, y cambiar y poner el acta para que coincidiera con la muerte de José Antonio Primo de Rivera, porque lo iban a celebrar una el 19 y otra el 20, dividir a la derecha, dividir a la ultraderecha, en fin, los intereses y la historia. Lo cierto es que está demostrado que fue el 19, pues aquí todo el mundo pues cree que fue el 20, ¿no? Otra mentira, que la transición fue pacífica. Mirad, ¿cómo se puede calificar de pacífico un periodo en el que hubo 1000 muertos por motivos políticos? 3.000 acciones violentas, 6 intentos de golpe de Estado que la gente no conoce, la gente solo conoce el 23F. Y hubo golpes hasta el año 85, que no nos dijeron ni media palabra. No nos lo dijeron porque no los detuvieron siquiera y no los metieron en la cárcel. Un periodo en el que prendieron fuego a 200 librerías por vender libros progresistas.
en el que hubo miles de encarcelados, cientos de torturados en la Dirección General de Seguridad, en los cuarteles de la Guardia Civil, en las comisarías de policía, y todo esto no nos lo contaron, todo esto se lo callaron. Otra mentira, que fue modélica. Vamos a ver, no puede ser modélica una etapa marcada por el golpismo, el terrorismo, la guerra sucia, el espionaje, la corrupción, los crímenes de Estado, un rey puesto por un dictador que no lo ha votado nadie, una ley electoral ideada para que gane la derecha y un blindaje del régimen para que los crímenes del franquismo jamás sean juzgados. ¿Dónde está lo modélico? Otra mentira, que Suárez y el rey acabaron con el franquismo. Mira, a diferencia de otros países, lo ha referido Luis, a diferencia de otros países que sufrieron el azote fascista, como Italia o el nazismo en Alemania, ellos sí rompieron, sobre todo Alemania, sí rompieron con ese régimen y sí depuraron al personal. En España no. En España se levanta una democracia sobre los cimientos de la dictadura y se legitima la dictadura. Recordad las palabras de Torcuato Fernández Miranda cuando decía: hemos pasado de la ley a la ley, llamando ley al franquismo. Desde luego, si había que entroncar con algún régimen, tenía que haber sido con el régimen republicano, que fue votado por el pueblo y había democracia en las cortes y en las calles, y no legitimar un régimen que fue un paréntesis en la historia de España, sin legitimidad histórica ninguna, porque tuvo su origen en un golpe de Estado. Pues en España no se hizo. El consenso. Mirad, la mentira del consenso amistoso, el café para todos. Mirad, el famoso consenso se hizo bajo el paraguas del miedo, extorsionando a la oposición democrática con la amenaza golpista de forma permanente, con volver a la dictadura, con volver a la clandestinidad, con volver al exilio. Era como negociar con una pistola encima de la mesa. Además, hay una anécdota muy significativa, es que literal como de la pistola. Hay un mes o 2 meses antes, creo que un mes y medio antes del golpe de Estado del 23F, el rey llama con urgencia a Suárez a Palacio, y allí lo estaban esperando 4 capitanes generales franquistas que querían acabar. Milán del Bosch, que era uno de ellos, le exigió a Suárez que se fuera, que dimitiera, que no querían esto de la autonomía, que esto es separatismo. Y le dijo Suárez: dame un motivo para que yo dimita. Y entonces el capitán general de Sevilla, Pedro Merry Gordon, que lo estáis viendo en la fotografía, sacó una pistola y se la puso delante y dijo: ¿te parece bien este motivo? Y el rey, que lo veía todo desde la puerta, decía: ¿ves hasta dónde me estás haciendo llegar? Todo esto está documentado perfectamente en otros libros, esto no me lo he inventado. Si los herederos del franquismo, que fueron los que tutelaron la transición, transigieron con derechos y libertades que no había en la dictadura, era ni más ni menos porque necesitaban subirse al tren del mercado común y la homologación europea. Europa estaba vigilando a España, no iba a permitir algo que no fuera una democracia. Los reformistas franquistas, Suárez, Fraga, etcétera, lo sabían, y además las empresas que estaban manejados en buena parte por ellos, estaban locos por entrar en el mercado. Por tanto, no fue una cesión hacia el pueblo, vamos a dar libertades, no, fue un interés suyo que le interesaba. Pues mirad, ¿cómo se adoptó el franquismo? ¿Cómo se adapta el franquismo a la democracia?
Se hizo por fases. Primera fase, se debilita el movimiento, a la oposición democrática y al movimiento obrero con amenazas permanentes, como ya he dicho, de golpe de Estado. Segunda fase, hay que evitar a toda costa que la izquierda gane las elecciones en las primeras convocatorias, en las primeras legislaturas. Esto es fundamental, aunque saquen más votos. Tenemos que ver la forma de que no gane, porque necesitamos un tiempo para adaptarnos nosotros y seguir teniendo los hilos del poder. Pues bien, en 1977, la primera legislatura democrática, sacan el decreto, la ley electoral que ha referido Luis, y por exigencia de Fraga, le aplican unos mecanismos correctores. ¿De qué forma vamos a hacer que las provincias del interior, de la Castilla la Vieja, Castilla esta la nueva, que son nuestro feudo y que sigue siendo el feudo de la derecha, tengan más representatividad que otras provincias? Y a eso le vamos a dar más diputados que los grandes núcleos de población, que Madrid, que Barcelona, que el País Vasco, donde estaba la industria y el movimiento. Claro, ¿qué ocurrió en las primeras elecciones? ¿Sabéis cuántos votos sacó la derecha y la izquierda? La izquierda obtuvo 8.241.645 votos en un sistema verdaderamente proporcional de un español, un voto. En esas elecciones, la primera de la democracia, la izquierda hubiera tenido 162 diputados y la derecha 160, hubieran ganado las elecciones de la izquierda. Pero aplicando esos mecanismos correctores que estaban tan interesados, que es la ley DON y que todavía sigue vigente, la derecha consiguió 24 diputados más y la izquierda 19 diputados menos. Con lo cual, ganó la derecha. El Partido Comunista, por ejemplo, tenía que haberle correspondido 32 diputados y le otorgaron 20. Problema solucionado. Ya tenemos estas elecciones ganadas y las siguientes también. Y si ganó la tercera Felipe González, porque arrasó, si no tampoco ganó. Y ese fue un pretexto muy burdo, porque si de verdad hubieran querido primar con mayor representatividad política a las zonas deprimidas de interior, si de verdad hubieran querido hacer eso, que fue la excusa que pusieron, en las candidaturas de esas provincias tenían que haber puesto a políticos de esas provincias que conocían la problemática de esa provincia, y no a cuneros y amiguetes de otras provincias que eran amigos suyos, que ni siquiera se interesaban por la política, ni siquiera visitaban esa provincia, ni sabían nada de su problemática. Eso todavía sigue haciéndose. O sea, todo esto que estoy contando son herencias de la transición que tenemos todavía. También ha referido Luis en la Constitución, en esta se le permitió al rey nombrar a dedo directamente la quinta parte de senadores, los que él quisiera. Pagar favores. Luego después se cambió por los senadores por designación autonómica, pero es igual, no lo elige el pueblo. Los senadores de designación autonómica lo eligen las comunidades autónomas, es decir, el partido mayoritario, el que tiene mayoría absoluta, el PP o el PSOE, elige a esos, pero esos no lo ha elegido el pueblo. Y ahí tenemos al Senado, que es un cementerio de políticos fracasados, porque ahí han ido todos los presidentes que no han salido, Rita Barbera, Juan Antonio Griñán, Javier Arena, Alberto Fabra, etcétera, etcétera, etcétera. Todos terminan con unos sueldos muy buenos en el Senado y no lo ha elegido el pueblo. Bien, tercera fase, la ley de amnistía.
Bueno, esta ley de verdad que no tiene nombre. La amnistía, como sabéis, fue un caballo de batalla durante la transición, pero mirad, cuando se publicó esta ley en octubre del 77, solo quedaban 89 presos políticos, todos etarras con delitos de sangre. Todos los demás, miles, habían salido ya en los indultos del 76, de la primavera del 77, incluso con la coronación del rey José. Cuando sacó la ley de amnistía, solo había 89 etarras con delitos de sangre, nada más. Pero no querían indultos, querían amnistía. Muy bien, pues dice el gobierno de Felipe González: vamos a hacer una ley de olvido, como en realidad es la ley de amnistía. Y ese es el gran fallo de este país, que tendemos a olvidarlo todo y no a aprender de las cosas. El gobierno de Suárez dice: vale, vamos a hacer una amnistía, vamos a hacer, pero lo vamos a amnistiar también nosotros. Vamos a amnistiar también a la ultraderecha que está asesinando ahora mismo. Vamos a amnistiar también a los jueces prevaricadores que se niegan a meter en la cárcel a los ultraderechistas. Vamos a amnistiar a los policías torturadores que están matando a los demócratas en la Dirección General de Seguridad Social, perdón, de la Seguridad, a Miguel Niño, a Conesa y a toda esta gente. Es decir, que amnistían también a los verdugos. Pero esto es ilegal. Es ilegal, porque los crímenes de humanidad, de lesa humanidad, no son amnistiables, ni prescriben jamás. Y esas son las dos excusas que han puesto los presidentes del gobierno que hemos tenido para no derogar la ley de amnistía. Que los delitos están prescritos, falsos, porque no prescriben nunca este tipo de delitos, y que ya fueron amnistiados y tampoco son amnistiables. Tanto es así que la ONU, al menos en 3 o 4 ocasiones, ha amonestado ya a España para que, obligándole a que derogue la ley de amnistía, y no lo hace. Y así seguimos en España como el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos por razones políticas. 150.000 personas. Una vergüenza. Víctimas de un franquismo intocable que todavía yacen en 2.500 fosas comunes y en las juventudes. Cuarta fase, la continuación del franquismo. ¿Quiénes tutelaron la transición? ¿Quiénes hicieron la transición? Mirad este panorama. Los 3 presidentes de gobierno de la transición, Arias, Suárez y Calvo Sotelo, habían sido ministros franquistas o altos cargos de la dictadura. De los 50 últimos ministros de Franco, la mitad siguieron en política y la otra mitad controlando el poder económico de las grandes empresas. Esas delibes que tenemos ahora, siguen estando los hijos y los nietos de esas personas. Los 3 últimos jefes de Estado que ha habido en España, Franco, Juan Carlos I y Felipe VI, no lo ha votado nadie. Los magistrados del temido Tribunal de Orden Público cambiaron el nombre y pasaron todos a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo. La temida brigada político-social, que era la Gestapo franquista, la policía política de Franco, le cambian el nombre y pasan todos, ascendidos y condecorados, a la Brigada Central de Información. Todos. No se hace depuración ninguna. Los jueces, los policías, el ejército, ascendidos y condecorados, siguen los mismos. En la enseñanza, los maestros, en las universidades, en las escuelas, en los institutos, siguen los mismos, prohibiendo a los nuevos profesores que se van incorporando a ver que vas a hablar de la guerra civil, de la dictadura y de la transición,
y como son temas, los últimos temas más recientes de historia contemporánea, se dejan para el último día del último trimestre y no se toca. Así desde la transición. Y todavía se sigue haciendo. Y las asociaciones de padres vigilando. A ver si va a adoctrinarme a mi niño, a ver si me lo va a convertir en un rojo o en un facha. Esto es peligrosísimo porque la juventud lo está viendo. No se ha educado en valores democráticos y está tonteando con la ultraderecha, con el separatismo, con el nacionalismo, etc. Quinta fase, la Constitución. Mirad, la Constitución se redactó en secreto, a espaldas del pueblo. De los 7 padres de la Constitución, la inmensa mayoría eran conservadores. A los ciudadanos se les obligó a votar un lote completo. Hay que leer la papeleta. Era el paquete completo, incluyendo la monarquía puesta forzosamente, o volver a la dictadura. Claro, ante eso, después de 40 años sin votar, la gente dice, bueno, más vale esto que otra cosa. Pero no se votó porque es que todavía estoy escuchando a políticos del Partido Popular diciendo que a Juan Carlos se le ha votado aquí. Y eso no fue así. Por cierto, la Constitución, esto es una anécdota que la he incorporado en esta diapositiva porque es que hay mucho desconocimiento todavía sobre la transición. Y fijaos que cerca la tenemos. Algunos lectores me decían, porque es que es indignante que en la transición, en la primera página de la Constitución española esté el escudo de Franco. Y no me creen cuando le digo que ese no es el escudo de Franco. Porque fijaos, Suárez sacó un escudo casi igual que el de Franco, que era ese. Y ese, decía Suárez, que ese era el escudo de la democracia. Fijaos qué cambios tan minúsculos. La columna la mueve un poco, una grande libre la mueve arriba, le pone un filtro de lado y se acabó. Ese es el escudo de la democracia. Este es el espíritu de la transición. El mantra, cambiarlo todo para no cambiar nada. Es un ejemplo muy significativo de la idea que se tenía en la transición sobre la reforma. Hasta que ya en el año 82, creo recordar, o el 83, creo que fue Solana quien propuso el cambio de escudo, porque esto era una vergüenza, y ya pues lo cambiaron. Sexta fase, la Iglesia. Mirad, de los 7 padres de la Constitución, todos, menos uno, Solitura, eran católicos practicantes. Mientras se estaba redactando la Constitución, se hizo unos pactos secretos, sin divulgación, con la Iglesia, para garantizarles los privilegios que Franco le había dado con el concordato de aquel de los años 50. Dice, pero nos vamos a esperar a que se vote la Constitución y unos poquitos días, muy pocos días, 3 o 4 días, ya lo suscribimos y lo firmamos para que no nos digan que son preconstitucionales. Y así lo hicieron. Pero lo vamos a hacer además, no vaya a ser que ganen los rojos y vengan con su laicismo. Vamos a hacerlo de forma que les cueste trabajo cambiar. Y lo vamos a hacer en forma de un acuerdo diplomático internacional con un país extranjero, con el Vaticano. Y entonces se fueron a Roma, lo estáis viendo ahí, a firmar estos acuerdos a los pocos días de aprobarse la Constitución. Esto, claro, ahora vosotros podéis decir, bueno, pero es que en la Constitución se habla de aconfesionalidad. Ojo, aconfesionalidad no es lo mismo que laicidad. Aconfesionalidad es que el Estado, ese país, no tiene una religión oficial como si la tenía Franco, que era la religión católica, era única y esa era la oficial. Aquí, pues no hay una religión oficial, pero no hay laicidad. ¿Por qué? Porque en un país laico no se contribuye con ninguna religión, esto forma parte del ámbito personal, íntimo, religioso de cada persona.
Y el Estado no tiene por qué subvencionar estas cosas. Pues aquí sí, la Constitución, en el artículo 16, recoge de que habrá que colaborar con la religión mayoritaria. No dice que es la católica, pero todo el mundo sabe que la religión mayoritaria es la católica. ¿Y qué significa esto? Basta. Subvenciones, exenciones de impuestos, hasta las inmatriculaciones de bienes históricos a las que nos han venido acostumbrados. Bueno, ya, ¿qué quedaba por hacer ya? Bueno, pues quedaba por hacer destruir documentos comprometidos y pruebas. En 1900, vaya a ser que gobiernen los rojos y vean lo que no tengan que ver. En 1976, por eso necesitaban ganar las elecciones, para ganar tiempo para hacer todas estas cosas. En 1976, Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior, ordena la destrucción masiva de documentos de los gobiernos civiles, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de prisiones, de la Falange, de sección femenina, y se hacen quemas masivas, tanto en la Dirección General de la Guardia Civil como en cuarteles de las provincias. Y muchos documentos se perdieron para siempre. Había datos fidedignos de desaparecidos republicanos que nunca más se supieron, desaparecieron, se los llevaron detenidos y jamás la familia supieron dónde estaban. Así miles. Pues todo eso se encargaron de destruirlo y además de cederlo a manos privadas para que los custodien los nuestros, hombres de confianza. La Fundación Francisco Franco tiene más de 30.000 documentos, por ejemplo. La Fundación Blas Piñar, la Fundación José Antonio Primo de Rivera, y más fundaciones que hay, tienen documentos oficiales que no los deja consultar. Otra mentira, el juancarlismo. El juancarlismo ha sido, mi padre, yo recuerdo toda mi vida, mi padre fue militante socialista del PSOE. Y él le caía bien el campechano. Y decía que él era republicano, pero que él era de izquierda, pero que era juancarlista. Eso es una frase que se ha escuchado mucho durante estos 40 años, porque cae también que este hombre. Pues mirad, después de tantos años y sabiendo lo que ya sabemos, el juancarlismo fue un concepto sobrevalorado construido sobre silencios, ocultación de pruebas y enriquecimiento ilícito. Franco ya le permitía al príncipe Juan Carlos cobrar comisiones por traerse barriles de petróleo de su amigo Salawito. En plena transición, en 1977, Juan Carlos tuvo el descaro de escribirle una carta a Reza Pahlavi. Ahí lo tenéis. Una carta a Reza Pahlavi, que era el Shah de Persia, uno de los hombres más ricos de Oriente, pidiéndole 10 millones de dólares para financiar ilegalmente a la UCD y que no ganara el PSOE de la elección. Eso está escrito en ese libro, en Estados Unidos, por el primer ministro del Shah de Persia, y se ha incorporado la carta entera, que traducida al español, porque viene en inglés, está íntegra en este libro. Y es realmente una vergüenza. Yo os iba a poner antes que han salido las diapositivas 2 vídeos, pero que como no funciona, pues no me atrevo, era para que hubierais visto que don Juan Carlos juró en 2 ocasiones, es que quería que lo hubierais oído, en 2 ocasiones juró don Juan Carlos las leyes fundamentales del movimiento franquista, en el 69 y en el 75. Y no ha jurado todavía la Constitución. La sancionó, pero no la juró. La juró su hijo Felipe, pero él no. Y bueno, en esta anécdota de los 10 millones, que además me acuerdo, no lo vaya a leer en el libro si lo apetece, para esta gestión del dinero del Shah de Persia mandó a un amigo suyo, a un amiguete,
que era un ingeniero electrónico griego que se llamaba Alexis Mardas, que era un auténtico sinvergüenza, que estafó a los Beatles, que estafó a un montón de jefes de Estado vendiéndole coches blindados, falsamente blindados, que no servían para nada. Pues ese fue el que le encargó la gestión de ese dinero. Ese dinero, que luego se dijo que fueron 100 millones de dólares, no 10, no llegaron nunca a la OCDE. Como tantas cosas, ¿no? Ya sabéis la trayectoria posterior. Su nombre, de Juan Carlos, ha aparecido en operaciones como la Gürtel, la Conta Soleado, el caso Malaya, las organizaciones de la República Dominicana, la Fundación Panameña Lucum, el uso de la tarjeta Blas, las comisiones de la Meca. Hoy he leído que han vuelto, le han encontrado una nueva cuenta negra en Andorra. Es decir, que no para, ¿no? Ya en 2012, The New York Times ya cifraba la fortuna del rey Juan Carlos en 2.300 millones de dólares. ¿De dónde lo ha sacado si vino a España con una mano atrás secrolante? ¿Cuándo se lo trajo Franco? Pues todavía, al día de hoy, pese a la ley de transparencia, la Casa Real se niega a facilitar al pueblo español la procedencia de esa riqueza, de esas posesiones, de todo lo que tiene. Solo se limita a publicar la asignación presupuestaria de la Casa Real, pero todo lo demás no, porque dice que eso es una cosa privada, cuando no lo es, precisamente por el cargo que ha ostentado por el Reino de España, ¿no? Otra mentira, y de las gordas, el 23F. Mirad, ni mucho menos, yo lo creí, tal como me lo contaron, pues ni mucho menos fue como nos dijeron. Vamos a ver. Trataré de resumirlo porque esto es un amplio capítulo con muchos subcapítulos en el libro que vais a alucinar. En los últimos años se ha avanzado en esto mucho, a pesar de la resistencia de que no quieren desclasificar los papeles del 23F. Mirad, a finales de los 80, los servicios secretos, el CSIC, informó a la Casa Real y al gobierno, elevó el informe panorámica, que hablaba de 4 posibles planes de golpe de Estado. 4 distintas, algunas muy peligrosas. Y por lo menos 2 no querían al rey Juan Carlos. Querían una junta militar tipo Franco. Pues bien, a partir de ese momento, los servicios secretos se ponen a trabajar en la operación La Armada con pleno conocimiento de don Juan Carlos. ¿Qué hacer? Hay que acabar con Suárez, hay que frenar la deriva autonomista, porque ellos tenían que se iba a romper España, estaban convencidos que se iba a romper España, que esto era separatismo. ETA estaba masacrando, porque en el año 80 y 81 mayor número de muertos y estaban muriendo muchos generales, muchos oficiales del ejército también. Y los militares estaban muy nerviosos. Pues bien, se fragua por los servicios secretos la operación armada que se lleva a la práctica el 23F. Aún quedaban 2 años para las elecciones, que fueron en el 83, vamos a adelantar al 82, pero quedaban 2 años. Y en esos 2 años, lo que se pretendía esta operación, emulando a la operación de Gaulle en el año 58, que puso al general de Gaulle, sin haber sido elegido presidente de la República, pues querían hacer lo mismo, poner de presidente al hombre de máxima confianza del rey para asegurar la corona, Alfonso Armada, que había sido instructor del rey desde joven, desde que era un chaval. No había otro hombre de máxima confianza que él. Pues bien, se tienen contactos con el PSOE en Lleida, en Madrid. Armada se reúne con Mújica y con varios del PSOE, se reúnen con gente de la UCD, se reúnen con gente de la AP, de Alianza Popular de Fraga, y van pulsando opiniones. Y les dicen, no nos importaría que se hiciera un gobierno de concentración nacional, digamos un gobierno de crisis para esos 2 años, hasta la próxima elección. Pues había que idear una crisis previa.
que en términos técnicos se conoce como el SAM, supuesto anticonstitucional máximo, que era generar una crisis de gravedad. En Francia, con la operación de Gabón, ya la tenía la guerra de Argelia, pero aquí en España no teníamos. Entonces había que crear una crisis gravísima, que es el asalto al Congreso y contactar con Tejero, y tú te vas a encargar de esto. Pero no le cuentan lo que venía detrás. Utilizan a Tejero, y Tejero, que está zumbado, era de los pocos que se atrevía a hacer ese golpe. Y entra, que toma el Congreso. Y luego, ese es el plan A. Y el plan B venía a continuación cuando Alfonso Armada iba a pasar a hemiciclo para proponer este gobierno de concentración nacional que ya llevaba la lista puesta. Presidente, Alfonso Armada. ¿Sabéis quién era el vicepresidente? Felipe González. Cuando Tejero, Armada entra con sus claves. La clave era Duque de Ahumada. No era muy imaginativo para poner claves de acceso a la operación de secuestro del Congreso. Y entonces Tejero dice, pero bueno, que vaya a votar un gobierno de qué, pero la lista, a ver la lista esa. Cuando vio que había 4 socialistas, del 19, 4 socialistas y 2 comunistas, dijo, rojos ni uno, y te vas ahora mismo de aquí. Tuvieron una discusión de la que fueron testigos, incluso la doctora, la médica escuchó los nombres, que luego lo declaró, y lo echó, desobedeció a un superior, a un general, y lo echó. Ahí fracasó ya el 23F. Ahí fracasa la operación armada. ¿Qué ocurre después? Que le dicen al rey, oye, que Tejero ha metido la pata, que no podemos votar esto. Hay que salvar al rey. Que dé un discurso en televisión diciendo que ha ordenado retirar las armas y tal, y detener a los insurrectos. Pero no lo ordena hasta la madrugada del día siguiente. ¿Por qué no lo ordena hasta las 6:30 de la tarde cuando empezaron los tiros? ¿Por qué lo ordena al día siguiente a las 2 de la madrugada o a las 1:30 de la madrugada? 8 o 9 horas después. Por todo esto que estoy contando. Los indicios que apuntan a la participación, más que participación, a la implicación del rey Juan Carlos en la operación armada son abrumadores. Se explican con detalle en el libro. Fijaos que unos meses antes del golpe de Estado, Juan Carlos, sin escolta y en coche camuflado, acompañado de Cortina, Alberto Cortina, el número 2 del CSIC, de los servicios secretos, visita la sede del CSIC y le informan ampliamente. Cortina reconoció reunirse en las semanas, en una semana o los 10 días antes del golpe de Estado, 11 veces con el rey. Unos días antes del golpe de Estado, Juan Carlos llama a Bárbara Rey, una de sus amantes, y le dice, oye, el 23F no salga a la calle que puede haber movida. La CIA, Estados Unidos, estaba perfectamente informada. El Vaticano estaba informado, la Conferencia Episcopal estaba informada. Muchos partidos mayoritarios, incluso de la oposición democrática, estaban informados. Estados Unidos, la sexta flota, se posiciona en las costas de Valencia. Empiezan a interceptar comunicaciones y varios días antes del golpe de Estado ya decretan en las bases norteamericanas el estado de alerta. Sabían lo que iban a hacer, pero no por ellos. Armada ya había informado de todo lo que... Y todos los que participaron en la operación armada eran monárquicos. ¿Me podéis decir cómo los monárquicos, todos los implicados en el 23F, hablaban en nombre del rey? Todos, están las actas del juicio del campamento. Todos. ¿Cómo es que los monárquicos de tan alto nivel, algunos aristócratas como el marqués de Alfonso Armada, todos lo sabían menos el rey? Esto es imposible.
Esto es imposible, porque el rey era el hombre más poderoso de la transición que heredó los poderes completos que tenía Franco, que eran todos. Además, fijaos una anécdota, Alfonso Armada, cuando fue detenido y encarcelado, quería defenderse en el juicio y no se atrevía a hablar. A través del marqués de Montefuerte le pide al rey don Juan Carlos permiso para hablar en el juicio de las reuniones que tuvo con él los días previos del golpe de Estado. Y don Juan Carlos se lo prohíbe. Y él, que es un monárquico leal, se calla, asume su sentencia, va a la prisión, luego lo sacaron rápidamente porque se inventaron una enfermedad terminal que no tenía, porque además se murió de viejo a los 94 años, es decir, que bueno. Además, fijaos que en el 23F, al día siguiente, el capitán de la Guardia Civil que participó en el 23F, Gil Sánchez Valiente, huyó de España con un maletín lleno de documentos y estuvo 5 años fuera, recaló en Estados Unidos y no volvió a España. Ya volvió cuando el gobierno socialista en el 87 le prometió que no lo iban a meter en la cárcel. Y como he dicho antes, todavía hay un especial empeño en no desclasificar esto. Ahora parece que se quiere, pero esta mañana había un comentario en Facebook de un chico que me decía: oye, ¿y tú crees que lo van a desclasificar? Pues yo creo que ya a esta altura, con el tiempo que han tenido para destruir pruebas, es que era lo mismo que desclasifiquen, porque solo vamos a encontrar los investigadores pequeñas cositas para sacar más libros, pero sin mucha sustancia. Porque la destrucción de pruebas fue antes. Se encargaron de hacer desaparecer las 165 horas de grabaciones telefónicas del 23F. El ministro del Interior, Juan José Rosón, que la escuchó, dijo que eran pura dinamita, que lo mejor para la democracia es que nunca se conocieron. Ha desaparecido. Nadie sabe. Cuando llegaron los socialistas ya no estaban. Y desaparecen, evidentemente, esta es mi opinión, y estoy absolutamente convencido por la implicación del rey, por las conversaciones con el rey. Este libro contiene algunos capítulos que sé que van a ser polémicos, y uno de ellos versa sobre la lista de sangre. Jamás se ha escrito sobre esto, nunca, en ningún libro. Es la primera vez. Y esto le afecta directamente al PSOE. Os voy a decir, fijaos que un trapo sucio que he descubierto de esta transición modélica. En 1982, en la revista Actual, aparece esa cosa. Era un semanario, apareció durante 3 semanas un reportaje que causó un impacto a nivel nacional terrible, que es los que iban a morir el 24F, los nombres de más de 3.000 personas que supuestamente iban a ser asesinadas de haber triunfado el 23F. Claro, ahí clasificados por provincia. Ahí está, en Jaén había 40 o 44. Bueno, pues todo esto se lo creyó todo el mundo, Bueno, pues yo veo estos listados y llevo ya consultando archivos muchos años y yo los encuentro muy raros. Digo, ¿cómo es que Alfonso Fernández Torres, el diputado, el padre de Alfonso Fernández Malo, no sé si sabéis quién es, Alfonso Fernández Torres está considerado como el padre del socialismo andaluz, que fue el que encumbró a Felipe González, a Alfonso Guerra, a Manuel Chávez, a toda esta gente? Era diputado del PSOE en la primera legislatura, que murió en un accidente de tren, que descarriló el tren viniendo a Jaén y Ciudad Real, y murió, pero muere en el 79, y aparece en estas listas en el 82. Digo, ¿cómo puede ser que aparezcan si están hechas en el 82? El reportaje decía que estas listas las hizo una organización ultraderechista llamada Milicias Populares Patrióticas, y lo firma el reportaje un periodista llamado Mario Bruno. Pues bien, yo empiezo a tirar del hilo y me doy cuenta que esos listados coinciden
en el 99% con las candidaturas del 77 que se publicaron en el BOE. No ponían el partido, pero sí venían por provincia. Entonces a los de izquierda, a los de derecha no los ponían a los de izquierda. A los grandes, al PSOE, pero también a pequeños, al Partido Comunista, en fin, a muchos partidos pequeñitos que había, que salieron en el BOE. Y yo veo que coincide, digo, pero si esto lo han copiado del BOE. Bien, investigo y descubro que Milicias Populares Patrióticas jamás existió. Y que Mario Bruno jamás existió, que fue un seudónimo utilizado solo para ese reportaje. Y digo, joder, y bueno, ¿y esta revista quién la hace? ¿De quién es esta revista? Me voy a la Biblioteca Nacional, miro el staff, miro el consejo de redacción, está hecha en Barcelona, la empresa editora está en Barcelona, y solicité al Registro Mercantil de Barcelona el editorial registrado. Y descubro que había sido comprada por el PSOE 2 meses antes de sacar estas listas, y que estas listas salen en plena campaña electoral. Y digo, ay amigo, ya me quedaba solo confirmar mis sospechas. Buscar supervivientes periodistas que trabajaron en esa revista. Encontré solo a 2, porque ya habían pasado muchos años, murieron muchos. Al subdirector, al que fue subdirector, lo entrevisté en Madrid, y a otro periodista que estuvo durante todo el tiempo de la revista en Barcelona. Tengo sus testimonios. Eran falsas. Se hicieron en Ferraz para crear temor, meterse ellos mismos. Ahí tenéis a Alfonso Guerra. Ese fue el que hizo. Su equipo fue el que hizo estas listas. Y sacarlas en plena campaña, pues, para agitar, crear miedo. Es decir, fijaos hasta dónde han sido capaces. Yo no digo que la ultraderecha no tuviera listas de rojos, listas negras. Eso perfectamente creíble en los pueblos pequeños y en las ciudades pequeñas. Pero a nivel nacional no tenía capacidad una organización que decía que era escindida de Fuerza Nueva, una organización de unos cuantos. No podía tener, eso solamente tiene capacidad para poder hacerlo los servicios secretos, la Dirección General de la Guardia Civil, la Dirección General de la Policía, instituciones muy grandes, que les nutran de información de toda España. Pero no esto. Pues es un bulo. Es un bulo mantenido 40 años. Y todavía los 23F, en los aniversarios del 23F, un montón de periódicos siguen publicando y han hecho reportajes de televisión, hacen entrevistas de nombres que estaban en esas listas falsas. Y le he escrito, me he molestado en escribirle a todos los medios de comunicación que están en internet, a todos. Nadie ha rectificado eso. Solo el único que tuvo la decencia de rectificar fue el cronista de Lucena, Arcángel del Mar, que había escrito sobre los de su pueblo, los cordobeses, digamos, en esas listas, y que ha rectificado y ha dicho, esto es un bulo. Y está demostrado. Todos los demás medios, que tanto se quejan de los bulos de internet, no me han respondido ninguno. Ahí sí, y los podéis ver en internet. Bien, pues esta es una de las muchas mentiras de esa transición modélica, y esto no ha salido publicado nunca en ningún libro. Pero bueno, el libro tiene muchas cosas, es que sería imposible abarcar en este tiempo que tengo. Son 3 años de investigación, tiene más de 700 notas a pie de página citando las fuentes de procedencia. Se habla, por ejemplo, de la reforma política de Suárez, la pugna del liderato entre el PC y el PSOE, la Semana Negra del 77, la matanza de Vitoria, los sucesos de Montejurra, el terrorismo ultra, la red Gladio, escalofriantes casos que marcaron un hito en la transición, algunos muy famosos, las cloacas del Estado, la guerra sucia y la mafia policial, con célebres casos como el caso Escala, el caso Almería, el caso Nani, el caso Gal, y por supuesto las 6 intentonas golpistas, con especial interés en el 23F. Además también se habla de ETA, de su trayectoria, y también de lo que nos queda del franquismo.
Y esta sería una buena pregunta para terminar ya mi exposición. ¿Qué nos queda del franquismo? El franquismo no estaba en los símbolos. El franquismo no solo estaba en el Valle de los Caídos o en el callejero que quitaron. No, la herencia franquista es mucho más compleja, su sombra es mucho más alargada. Está en las estructuras de poder, en la herencia cultural que modeló nuestro modo de vida durante varias generaciones. El franquismo nos dejó una monarquía impuesta, la vergüenza de ser uno de los países del mundo con mayor número de desaparecidos por razones políticas, una ley electoral injusta que seguimos teniendo, las bases norteamericanas que ahí están, los privilegios de la Iglesia que siguen, la impunidad de los crímenes franquistas que siguen, las derivas autoritarias de alguna mayoría absoluta que siguen, las injerencias entre el poder ejecutivo y el legislativo que tanto estamos viendo, la manipulación de los medios de comunicación públicos, el uso partidista de la bandera, que algunos creen que es suyo, solo suya en realidad. Yo, claro, fue la bandera de los vencedores, la sienten más suya, ¿no? Las cacerías y monterías donde todavía banqueros y grandes empresarios siguen cerrando negocios con políticos corruptos, y una ultraderecha crecida, ahora con representación parlamentaria, que siempre estuvo, pero que ahora tiene voz y se hace muy visible, que recoge la simpatía de los nostálgicos y, lo que es peor y es lo que más me preocupa, los jóvenes. Los jóvenes que no fueron instruidos en esos valores democráticos que antes decía y que saben más del Imperio Romano que de lo que pasó en este país hace 80, 60 o 40 años, que saben más de la Revolución Francesa que de lo que pasó en la transición española, y que no temen tontear con la ultraderecha o con los separatismos o con los nacionalismos radicales, y esto entraña, a mi modo de ver, bastante peligro. Bueno, nada más, yo solo os invito a leer el libro porque os va a impactar, vais a acercaros a esa intrahistoria, a esas sombras que no nos contaron, y nada, que le pongo a vuestra disposición si queréis hacer un punto de preguntas, y que podéis contactar conmigo en las redes sociales, me encontráis muy fácil, en mi página web sanchetostado.com, también me podéis contactar y ver mis obras, y bueno, contactar conmigo para cualquier duda que tengáis. Nada más, muchas gracias.